Listos para sumergirse en el desfile de héroes épicos, salvadores improbables y genios incomprendidos. Prepárense para un festín literario donde la realidad se toma vacaciones prolongadas y la fantasía se pone su mejor disfraz de historia verdadera. La gran pregunta es, ¿existieron o como todo en la Biblia, puro cuento y nada de realidad? Aquí tenemos un elenco estelar de personajes que, si existieron, probablemente fueron mucho menos impresionantes que la leyenda que los rodea. Pero oye, ¿quién necesita hechos cuando puedes tener mitos con efectos especiales? Y un guión digno de Netflix, desde el tipo que supuestamente conquistó imperios con un arpa y una onda hasta el visionario que movió masas con discursos apocalípticos y milagros de dudosa factura, pasando por el musculoso invencible con problemas capilares y el sobreviviente improbable de un estómago marino gigante. Esta colección de relatos es el equivalente antiguo de una serie de televisión de culto, exagerada, contradictoria y perfecta para alimentar debates eternos en cenas familiares incómodas. Así que acomódense, agarre sus palomitas y prepárense para cuestionar todo, porque aquí en Firmeza no hay espacio para la fantasía, solo para la risa sarcástica y el escepticismo afilado. Bienvenidos al circo de los mitos con licencia divina. Número 1. El Rey David. Ese icono bíblico que parece sacado de un guión de Hollywood con tintes de fantasía épica. Vamos a ponernos sarcásticos porque para qué tomar en serio un relato que huele a cuento de hadas con espadas y arpas. Mira, tenemos la estela de Telda, esa joyita arqueológica que dice, sí, hubo alguien que se llamaba David o al menos una dinastía con ese nombre. Vaya, qué revelación. Pero ojo que esa inscripción no dice nada de conquistas estilo Juego de Tronos, solo que existía un clan o familia real, ni imperio, ni ejército descomunal, ni Jerusalén repleta de rascacielos del siglo X antes de la era común. ¿Y la Biblia? La Biblia, ese compendio de novelas históricas y mitos mezclados con propaganda política y un toque de fantasía, nos vende un David que controla un imperio que va del Eufrates a Egipto, como si fuera el Alejandro Magno de Oriente Medio. Pero la arqueología es aguafiestas. Dice, no, hombre, la Jerusalén de esa época era más una aldea fortificada rudimentaria. Ni palacios ni grandes monumentos, solo casitas de barro y piedra. La verdad, David fue probablemente un caudillo tribal, un jefe local con más carisma que poder real, y la dinastía posterior se encargó de convertirlo en la estrella de una serie épica para legitimar su mandato. Como cuando tu familia exagera que tu abuelo luchó contra dragones solo para que te sientas importante en las reuniones. Creer que un tipo con arpa y una onda se convirtió en el rey de reyes sin ninguna evidencia sólida. Es como creer que tu primo, que nunca estudió medicina, puede salvar vidas con solo ver vídeos de YouTube. A veces la historia es más aburrida y menos épica de lo que nos gusta imaginar, pero eso no hace que dejar de preguntarnos y dudar sea menos inteligente. Así que adelante, cuestiona todo, porque la historia, especialmente la que viene con polvo de oro y milagros, suele ser un buen chiste esperando a ser desenmascarado. Número 2. José, el chico prodigio que pasó de venderse como esclavo a ser el primer ministro de Egipto. Todo sin dejar ni una migaja de evidencia fuera de la Biblia. La historia más épica que jamás pasó. Un visir extranjero salvando Egipto. Por favor, los egipcios tenían un archivo más grande que Wikipedia y no hay ni una línea mencionando a este José ni a su familia semiconquistando Gosén. Si un tipo así hubiera existido, el faraón le habría puesto una estatua de oro en la plaza principal o al menos un grafiti en las pirámides. Pero no, silencio absoluto. Eso sí, la Biblia nos lo vende con toda la pompa y circunstancia, como si fuera el CEO que rescató la economía egipcia en plena crisis. Camellos. Los camellos domesticados ni siquiera eran cosa común hasta siglos después. Mencionar caravanas de camellos en esa época es como poner wifi en el desierto del Sáhara del 1600 antes de la era común. Es como si un escritor moderno hubiera metido un iPhone en una película de gladiadores para darle realismo histórico. Spoiler, no cuela. Y esos títulos administrativos que suenan más a burocracia de la serie Los Soprano que a la verdadera jerarquía del Imperio Nuevo. Señor de toda la casa del faraón, más bien el jefe de la Oficina de Recursos Humanos con poderes divinos, pero sin papel que lo respalde. Por supuesto, esta joyita no es un documental, sino un guión para justificar la esclavitud israelita y preparar el terreno para el gran exitazo llamado Éxodo. Es como el tráiler de una saga épica que mezcla drama familiar, intrigas políticas y milagros.
Todo para que te creas que Dios tiene un plan maestro para sus favoritos. José no es más que una historia bien escrita para darle sentido a un pueblo nómada perdido en la historia. Porque si esperas evidencia histórica que lo respalde, mejor agarra palomitas y disfruta la ficción. La arqueología y la historia real tienen más respeto por la verdad que por estos guiones divinos. Al fin y al cabo, creer que un esclavo semita se convirtió en primer ministro de Egipto sin dejar rastro. Es tan lógico como pensar que tu tío, que no sabe ni usar el microondas, inventó la vacuna contra el COVID. Pero oye, la fe montañas mueve o al menos excusa la falta de pruebas. Número 3. A Moisés, el protagonista estrella del Éxodo y el tipo que supuestamente le dio a Israel su constitución divina. La leyenda más grandilocuente que la humanidad ha tragado sin pestañear. Vamos a diseccionar esta tragicomedia histórica con la dosis justa de sarcasmo y humor negro que se merece. Silencio absoluto en Egipto. Imagina que un tipo con barba larga y bastón provoca plagas que arrasan con Egipto, mata a todos los primogénitos, ola genocidio divino, hunde al faraón y su ejército en el Mar Rojo y saca además de paseo a 2 millones de personas por el desierto durante 40 años. ¿Y qué tenemos? Ni una sola piedra, papiro o jeroglífico que cuente esta catástrofe apocalíptica. Nada. Silencio sepulcral. Es como si un volcán explotara en tu ciudad y tú fueras el único que lo vio. La arqueología y la historia egipcia, que son bastante detalladas para esas cosas, no registran ni un rasguño de este culebrón. Pero claro, ¿para qué dejar pruebas cuando puedes tener un bestseller divino? 2 millones caminando por el desierto durante 40 años. Eso es menos una travesía y más un reality show de supervivencia extrema, sin helicópteros ni comida deshidratada. ¿Quién les dio agua? ¿Quién les alimentó? No hay camiones cisterna ni supermercados en el Sinaí. La arqueología de esas aguas fiestas no ha encontrado ni una tienda de campaña, ni un hueso, ni un miserable clavo oxidado que sugiera tal campamento masivo. Moisés tiene nombre egipcio porque, claro, era el niño adoptado por la hija del faraón. Pero la Biblia le da una etimología hebrea para que quede más artístico, como cuando te inventas un apodo cool que nada tiene que ver con tu nombre real. Es el típico pegote de tradiciones que se fusionan en un guión que ni Netflix se atrevería a producir sin un buen editor. Sacado de las aguas en una cesta de mimbre, protegido por la princesa, recibe leyes en una montaña humeante. Todo un cliché mitológico reciclado desde Sargón de Akkad hasta cualquier mito fundacional de la antigüedad. Originalidad cero. Impacto dramático máximo. La historia de Moisés es la telenovela divina más larga jamás contada. Un guión lleno de agujeros, exageraciones y plagios literarios, que busca explicar el origen de una nación con dosis industriales de mito y propaganda política. Si te lo crees sin cuestionar, enhorabuena, tienes fe para regalar. Pero si usas el cerebro y el pensamiento crítico, verás que es un chiste cósmico, una broma pesada de la historia que pone a prueba la inteligencia humana. Porque en serio, ¿quién escribe semejante guión y espera que se lo tomen en serio sin levantar una ceja? La verdad es que Moisés, tal como lo describe la Biblia, es más personaje de cuento épico que figura histórica. Y la ausencia de pruebas concretas no es un fallo, es un tsunami de evidencia contra la historia oficial. Pero oye, si prefieres vivir en un mundo donde los milagros y las plagas son la norma, no dejes que la realidad te estropee el espectáculo. Que viva la duda y el escepticismo, porque solo cuestionando podemos evitar que nos vendan cuentos envueltos en incienso y fanatismo. Número 4. Sansón, el musculoso más exagerado que la humanidad haya conocido, el tipo que hace que Hulk parezca un aficionado al gimnasio. Vamos a darle un poco de amor sarcástico y humor negro a esta joyita folclórica, que para mí es un meme bíblico en toda regla. Su nombre, Shimson, viene de Chemes, que significa sol. ¡Oh, qué original! Un héroe de fuerza descomunal que no solo mata leones con las manos desnudas, sino que también derriba templos enteros con un solo empujón. Básicamente, Sansón es el superhéroe solar de la antigüedad, y su melena indomable es su batería de energía solar. Y Dalila, la villana que le corta el pelo, la metáfora perfecta del ocoho del sol o el invierno. Omar, un drama climático con más fuerza que muchas telenovelas mexicanas. ¿Quién necesita Netflix cuando tienes esta saga con metáforas solares y peleas épicas? ¿Evidencia arqueológica o registros extrabíblicos? Nada. Cero. Ni una papá. Si este tipo existió,
Fue en un universo paralelo donde los músculos son armas nucleares y las quijadas de burros son el equivalente a lanzamisiles. Pero en nuestro mundo la historia lo reduce a una leyenda popular. Un cuento para explicar cómo los israelitas veían su resistencia contra los filisteos con un poquito de fantasía para no dormirse en el camino. Que la historia puede ser un circo con héroes que no existen más que en la imaginación colectiva. Sansón es la versión bíblica del tipo rudo con problemas de pelo. Un símbolo solar disfrazado de matón que nos recuerda que cuando no tienes pruebas siempre puedes inventar un superhéroe para animar la fiesta. Sansón es ese meme ancestral que la humanidad recicló para darle forma a sus miedos y esperanzas. Un héroe con fuerza sobrehumana que hace que cualquier culturista moderno se quede corto, pero que no aparece en ningún registro serio. Un personaje al que solo le falta el logo de Marvel en el frente. Si crees que alguien puede derribar un templo con solo empujar las columnas mientras te canta una canción trágica, creo que necesitas urgentemente un poco de pensamiento crítico y una dosis de escepticismo. Porque creer en Sansón sin cuestionar es como creer que tu vecino puede levantar tu coche con una mano mientras cocinas una barbacoa. Así que, queridos crédulos, no dejen que la fantasía les robe el cerebro. Cuestionen, duden y, sobre todo, ríanse un poco de estos relatos que parecen escritos para entretener a un público con exceso de imaginación y déficit de sentido común. Número 5. Jonás. Vamos a ser honestos. Nadie con 2 dedos de frente piensa que Jonás realmente vivió para contar que estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de un pez gigante y salió sin ni un rasguño. Todo el mundo, incluidos muchos teólogos, lo clasifica como una parábola. Una novela moral con la que el clero intenta enseñarnos que hasta los enemigos de Israel merecen misericordia. ¡Qué bonito! Pero spoiler, no tiene ni pies ni cabeza en términos históricos. Un hombre tragado y escupido por un marino. Eso es más un episodio de cuentos absurdos para incrédulos que un suceso digno de un libro de historia. Ni la biología ni la física apoyan esta hazaña, pero la Biblia dice, créelo con fe y punto. Si lo piensas bien, es como creer que tu gato puede gobernar el país, porque un libro antiguo lo dijo. Nínive, la gran ciudad enemiga, se describe como tan enorme que necesita 3 días para recorrerla. Pero, ¿adivina qué? Los arqueólogos dicen que Nínive no era para tanto en ese tiempo. Es como si te dijeran que tu ciudad tiene el tamaño de Nueva York, cuando en realidad es un pueblo con 4 calles y un perro callejero. Jonás es un cuento moral disfrazado de historia, un relato con más mitología que un episodio de Juego de Tronos, una fábula para justificar la misericordia divina que no resiste ni una mínima revisión crítica. Pero claro, eso no impide que algunos se lo tomen literal y se lo metan en la cabeza como si fuera un reporte científico. Si la lógica y la evidencia no te convencen, al menos ríete un poco. Porque creer que un hombre sobrevivió en el estómago de un pez gigante es como creer que tu vecino puede hacer milagros con la cortadora de césped. Es un chiste cósmico envuelto en tinta antigua y dogma. Así que, queridos crédulos, por favor, no dejen que la fantasía les coma el cerebro. Amigo, cuestionen y no se traguen todo sin masticar, porque la verdad, aunque sea incómoda, siempre es mejor que un cuento con pez incluido. Número 6. El santo mártir del sufrimiento. Como ateo, adoro este libro. Este personaje que parece salido de un mal guión de reality show divino, donde Dios y Satán apuestan quién aguanta más torturas sin perder la fe. Vamos a destripar esta joyita con sarcasmo, humor negro y un poquito de crueldad intelectual. El libro de Job no es un reportaje periodístico ni una biografía, sino un poema filosófico teológico con más vueltas que una montaña rusa. Una reflexión profunda sobre el mal y el sufrimiento. Sí, un relato histórico, para nada. Esto es literatura para darle vueltas a la cabeza, no para creerlo tal cual. Hubo una vez en la tierra de US. Esa frase inicial es la fórmula clásica de cuento para antes de dormir. El equivalente literario hace una vez. No hay datos, ni fechas, ni reyes, ni imperios, solo un escenario nebuloso y atemporal. O sea, Job es el primo lejano de Caperucita Roja, pero con más tragedia y menos lobos. Job, el conejillo de Indias de Dios y Satán. Su función, ser el sujeto de un experimento teológico en el que Dios y Satán juegan a ver quién puede hacer sufrir más a un hombre sin que éste reniegue de su fe. Una especie de cuánto dolor puede aguantar tu alma antes de quebrarse. Versión divina. ¿No es un poco macabro? Claro que sí.
pero es el guión que nos tocó. Job no fue un hombre real, sino un arquetipo, un personaje creado para explorar ideas más que para narrar hechos. Es la excusa perfecta para que la religión se pregunte, ¿por qué sufren los justos sin tener que enfrentarse a la cruda realidad? Si vas a tragarte esta historia sin cuestionar, felicidades, tienes fe para regalar. Pero si usas el pensamiento crítico, verás que Job es un cuento filosófico con nombre propio, un experimento literario que se disfraza de historia para que los crédulos se sientan menos solos en su sufrimiento. Así que, queridos buscadores de la verdad, duden, cuestionen y no acepten cuentos con la misma seriedad que un tratado científico, porque a veces la realidad duele menos que el guión divino que nos quieren vender. Número 7. El rey Salomón. A pesar de que la Biblia nos vende a Salomón como el rey que construyó un templo tan lujoso que haría llorar de envidia a cualquier arquitecto moderno, no hay ni una piedra, ni una tablilla, ni un jeroglífico que confirme su existencia o sus hazañas. Las excavaciones en Jerusalén no han encontrado ningún palacio imponente ni estructuras que puedan atribuirse con certeza a su reinado. Todo ese cuento de las ciudades amuralladas como Megiddo, Azor y Gesés se ha ido desinflando con fechas que las mandan para periodos mucho más tardíos o simplemente sin relación con Salomón. Sabiduría o exageración. Los 666 talentos de oro anuales que supuestamente recibió Salomón son más un número de lotería que una cifra histórica. Y su sabiduría legendaria parece más un cuento de hadas para legitimar la dinastía davídica y crear una edad de oro imposible de comprobar. En resumen, el Salomón bíblico es la versión antigua del influencer millonario. Mucho brillo, mucho cuento, poca evidencia. Lo más probable es que Salomón fuera un líder de un pequeño reino modesto, nada épico, y que con el paso de los siglos los escribas de Judá se pusieran a embellecer su figura hasta convertirlo en el rey sabio y rico que conocemos. Una especie de mito fundacional para levantar la moral y la identidad nacional. Creer que Salomón fue el magnate que la Biblia dice sin pruebas arqueológicas es como creer que tu tía es astronauta solo porque ella te lo dice con mucha convicción. La manda evidencia y en este caso manda un silencio atronador. Así que, si quieres pensar críticamente, empieza por cuestionar estas leyendas doradas y recuerda, no todo lo que brilla es oro y mucho menos en los libros escritos por fanáticos con talento para el marketing divino. Número 8. Los Reyes Magos. Esos tres tipos legendarios que llegan montados en camellos con regalos exóticos y coronas brillando más que cualquier influencer navideño. Todo para darle un toque mágico a la historia del nacimiento de Jesús. Pero spoiler, fuera del Evangelio de Mateo, nadie más los menciona. Ni nombres, ni números, ni camellos, ni coronas, ni nada. Solo unos magos de Oriente, tan vagos como el horóscopo de tu diario. ¿Dónde están las pruebas? ¿Los registros? ¿Las crónicas de los sabios de Babilonia o Persia? Nada, solo Mateo. Y en plan, por aquí pasaron unos magos, ni una postal, ni un recibo de regalos, ni siquiera una selfie con el niño Jesús. Si existieron, fueron tan discretos que ni siquiera dejaron huella. La evolución del cuento hasta la versión Disney. Tres magos, porque el número de regalos es 3. Entonces, mágicamente se convirtió en 3 personajes. Nombres, Gaspar, Melchor y Baltazar. Inventados siglos después porque, ¿quién no necesita nombres para vender historias? Y la diversidad étnica, las coronas, los regalos simbólicos, todo un paquete turístico legendario creado entre los siglos y para darle sabor, color y multiculturalismo a la historia. ¿Y para qué sirven? Su función real es teológica, mostrar que los gentiles reconocen a Jesús como Mesías, mientras que el rey Herodes, un judío paranoico, lo rechaza. En otras palabras, un símbolo político religioso más que un desfile real con camellos y oro. Los Reyes Magos son la versión antigua de un mito navideño, un cuento para embellecer el relato y darle una lección sobre inclusión y reconocimiento. Pero creerlos como personajes reales es tan absurdo como pensar que Papá Noel tiene un GPS para entregar regalos en una sola noche. Si te tragas la historia de los Reyes Magos sin cuestionar, felicidades, tienes fe para regalar, pero si usas el pensamiento crítico, verás que es un chiste, una broma pesada de la historia que pone a prueba la credulidad humana. Número 9. Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas en el Génesis. Capítulo 1250 es considerado por la mayoría de los historiadores y arqueólogos como sagrada prehistoria o tradición fundacional nacional,
más que como un registro histórico verificable. Estos son los motivos principales. 1. Falta total de evidencia externa contemporánea. No existe ni una sola mención de Abraham, Isaac o Jacob en ninguna inscripción, tableta, papiro o registro arqueológico fuera de la Biblia. Personajes menores de la región en ese periodo, siglos 20 antes de la era común, aproximadamente, han dejado rastros. Pero estas figuras centrales del relato bíblico, no. 2 anacronismos, elementos fuera de tiempo. Este es el argumento más fuerte. La historia contiene detalles que son propios de una época muy posterior, la Edad del Hierro, siglos X antes de la era común, pero no de la Edad del Bronce en la que supuestamente vivieron. Camellos domesticados se mencionan repetidamente en Génesis 12 y 16, 2416. Sin embargo, la evidencia arqueológica muestra que el camello no fue domesticado como animal de carga en el cercano Oriente hasta bien entrada la Edad del Hierro después del 1000 antes de la era común. En la Edad del Bronce se usaban asnos. Los filisteos, Abraham e Isaac, tienen contactos con los filisteos. Génesis 9 y 32. Pero los filisteos, pueblos del mar, no se asentaron en la costa de Canaán hasta alrededor del 1200 antes de la era común. Mucho después de la época patriarcal, nombres de lugares tardíos, se menciona la ciudad de Dan, pero esta ciudad recibió ese nombre después de la conquista israelita en la época de los jueces. Costumbres legales. Algunas costumbres descritas, como los tratos de Abraham por una tumba, se asemejan más a prácticas documentadas en tabletas asirias y hititas de los siglos 8 o 7 antes de la era común. Edades longevísimas. Abraham vive 175 años, Isaac 180 y Jacob 147. Estas edades son un recurso literario típico de las leyendas fundacionales, como las listas reales sumerias, para enfatizar la importancia y la proximidad a los orígenes divinos. Patrones narrativos recurrentes. El motivo de la esposa hermana. Abraham dice que Sara es su hermana para salvar la vida. Ocurre 3 veces con el faraón. Con Abimelech e Isaac repite la misma historia. Esto sugiere un tema literario más que 3 eventos históricos distintos. Función etnológica. Las historias explican etimológicamente los nombres de tribus y lugares y las relaciones a menudo conflictivas entre israelitas y sus vecinos, edomitas, moabitas, amonitas, arameos. Jacob. Israel es el padre de las 12 tribus. Sus hijos son los ancestros epónimos de estos grupos. La hipótesis documentaria sugiere que estas historias fueron compiladas y escritas siglos después, principalmente durante el exilio en Babilonia, siglo VI antes de la era común y después. Su propósito era responder a preguntas de identidad nacional. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Y por qué poseemos esta tierra? Las historias de los patriarcas proporcionaban esas respuestas. En resumen, para los patriarcas, son considerados figuras ancestrales epónimas, probablemente creadas o desarrolladas literariamente para proporcionar un origen común y una legitimidad divina al pueblo de Israel en un momento de crisis nacional, el exilio. Número 10. El caso de Jesús de Nazaret. La figura que más ha dado de qué hablar desde sermones de domingo hasta debates académicos con más capas que una cebolla podrida. Aquí tenemos el clásico choque entre el Jesús histórico y el Jesús de fe. Entre si existió un tipo y no. Todo es fantasía con luces y milagros. Existió un Jesús real. La mayoría de los historiadores, incluso los que no tienen ni un gramo de fe, coinciden en que hubo un predicador judío llamado Jesús en la Palestina del siglo I. ¿Por qué? Porque algunos de los argumentos a favor parecen más sólidos que la muralla china. Broca, los evangelios no nos venden un héroe perfecto, sino un tipo que fue bautizado por Juan como diciendo, yo también necesito guía, que fue crucificado, muerte humillante para un Mesías y que fue negado por su propio discípulo Pedro. Si alguien inventó la historia, ¿por qué meter estos detalles tan poco glamorosos? Eso huele a verdad incómoda. No solo los evangelios, también Pablo escribiendo en los 50 después de la era común, Tácito y Flavio Josefo, aunque con pasajes polémicos, mencionan a Jesús. No serán copias de copias, tal vez, pero la convergencia de fuentes independientes le da peso a la existencia histórica. El personaje encaja perfectamente en el caldo cultural del judaísmo apocalíptico del siglo I, predicador, itinerante, sanador, desafiante con las autoridades religiosas y políticas. Los expertos se pelean por qué dijo o hizo exactamente, pero no por si existió o no.
Eso es historia, no fe. Pero siempre tiene que haber verdad. Y yo, bueno, soy ateo. Para mí todo es un cuento del Disney bíblico. No hay ni una carta ni un documento escrito por Jesús, ni registros romanos o judíos contemporáneos a su vida que confirmen su existencia. Pilato, el tipo que lo mandó crucificar, no dejó ni una línea sobre el asunto. ¿No te parece curioso que haya dioses que mueren y resucitan en otras culturas? Osiris, Mitra, Dioniso. Los mitistas dicen que Jesús es solo otro personaje más en esta telenovela mitológica universal. Las cartas de Pablo, las fuentes más antiguas, hablan de un Cristo celestial, un ser resucitado y divino, pero apenas mencionan la vida terrenal de Jesús. Para ellos, esto apunta a que Jesús como hombre real es una construcción tardía. Filón de Alejandría y otros escritores judíos del siglo I no mencionan a Jesús, y eso que escribían muchos sobre la Palestina de su tiempo. Entonces, ¿qué demonios pasó? La mayoría de los expertos se inclinan a que sí. Existió un predicador apocalíptico, un tipo carismático que habló de un reino de Dios inminente que curaba enfermos y tuvo una muerte violenta. Pero el Jesús que resucita, que hace milagros y que es hijo de Dios es un personaje que se fue construyendo décadas después, moldeado por la fe, la política y las necesidades espirituales de sus seguidores. Los evangelios no son un reportaje periodístico, sino textos teológicos con agendas, interpretaciones y, sí, también mitos. Aceptar la existencia de Jesús histórico no significa tragarse el paquete completo sin cuestionar. Es perfectamente racional decir, vale, existió un predicador llamado Jesús, pero no creo en la resurrección ni en los milagros porque no hay evidencia. Separar historia de fe es el mínimo que puede hacer alguien que no quiere que le tomen por crédulo. Y para los que todavía creen en la versión todo es verdad literal sin pestañear, les dejo este consejo. No confundan la religión con la historia, porque la primera se basa en creencias y la segunda en evidencias. Y si no cuestionas, al menos ríete un poco de lo absurdo que puede ser todo esto cuando lo miras con los ojos abiertos. Jesús histórico. Sí, Jesús divino, mito y fe. ¿Y tú qué prefieres? ¿El cuento con efectos especiales o la cruda realidad sin maquillaje? Y así entre mitos desinflados, héroes sin huellas y milagros con fecha de caducidad, llegamos al final de este viaje sarcástico por las leyendas que la historia oficial no se anima a contar. Porque al final lo importante no es tragarse cualquier cuento con tal de sentirse parte de algo, sino cuestionar, dudar y buscar la verdad más allá del brillo dorado y las promesas divinas. Si te gustó desmontar estos cuentos con humor negro y mucha firmeza, no olvides pasarte por el canal Firmeza, donde la duda es bienvenida. El pensamiento crítico es ley y el sarcasmo nunca falta. Suscríbete, acompáñanos a seguir rompiendo esquemas, y sobre todo, a no dejar que te vendan gato por liebre. Nos vemos en la próxima dosis de realidad sin filtros.